16 al 20. Si bien es cierto, hermanos, vamos a predicar y nuestra porción es del 18 al 20, pero vamos a retomar desde el versículo 16, por favor. Mateo 28, verso 16. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es esa guía, es esa lámpara a nuestros pies, a nuestro caminar. Padre, ayúdanos, Señor, a entenderla este día. Ayúdanos a comprenderla, no para acumular solamente conocimiento, sino para llevarla en el corazón, pero también llevarla por obra en nuestras vidas para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano, por favor? Hoy en día, hermanos, para varias personas dentro de las iglesias, el bautismo pudiera llegar a ser un tema que genera dudas. Es por ello que surgen diferentes preguntas acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Quiénes deben bautizarse? ¿El bautismo en agua salva? ¿Cómo ordena la Escritura, la palabra de Dios, que debemos ser bautizados? ¿En qué nombre debemos de bautizarnos? ¿Por qué el creyente debe bautizarse? Alguien puede decir, yo ya creí, entregué mi vida a Cristo, pero no me he bautizado. La pregunta es, ¿debo bautizarme? Por eso el título de esta enseñanza, hermanos, el día de hoy, el bautismo, un mandato de Dios. El bautismo, un mandato muy importante de Dios. Por eso hoy, hermanos, vamos a ver tres aspectos importantes acerca del mandato de Cristo que nos van a recordar la importancia del bautismo, de bautizarse. Primero vamos a ver la fuente de ese mandato. La fuente es Cristo. Número 2, vamos a ver el mandato en sí. ¿Cuál es ese mandato? Es hacer discípulos. Vamos a ver la extensión de ese mandato. Y número 3, ¿cómo cumplir ese mandato? Vamos a ver estos tres aspectos importantes que emanan de esta porción de la Escritura. Y para entrar en contexto, vamos precisamente a ello, a recordar el contexto de la porción que leímos. En este capítulo 28 de Mateo, hermanos, usted puede recordar que al inicio del capítulo, María y Magdalena y la otra María, llamadas las Marías, fueron al sepulcro. Se dirigieron al sepulcro en medio de un fuerte terremoto. Vino un ángel del Señor que había movido la piedra. Por supuesto, estas mujeres tenían temor, estaban atemorizadas. Imagine ese portento de mover de Dios ahí en el sepulcro, moviendo esa piedra. Estos hombres, este ángel de Dios dijo a estas mujeres que no tuvieran temor. Y les dijo, yo sé a quién buscas. Buscan a Jesús. Vayan pronto, mujeres, y den la buena noticia a los discípulos. Y la noticia es esta, que Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y mientras iban, hermano, estamos viendo el contexto, estas mujeres, les apareció Jesucristo.
Por supuesto, ellas al ver a Jesucristo, postradas, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan ustedes, den las nuevas a mis hermanos, a los discípulos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor Jesucristo estaba diciendo a estas mujeres que llevaran el mensaje que Él había resucitado y que le dijeran a los discípulos que se iban a ver en Galilea. Mientras estas mujeres iban, los guardias que habían sido encargados y le habían recibido la encomienda de cuidar el sepulcro, el cual usted recuerda, había sido sellado para que nadie lo moviese. Estos guardias fueron a la ciudad y fueron con los principales sacerdotes, quienes al escuchar la historia de estos guardias, lo primero que hicieron fue darles dinero a estos guardias, darles dinero, un soborno. ¿Para qué? Para que estos hombres mintieran ante la gente, diciendo que no había resucitado aquel hombre que había sido crucificado, sino que sus discípulos de noche, mientras ellos dormían, habían ido a sacar el cuerpo. Estamos contextualizando. Y dice el verso 16: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11 eran 12, pero Judas ya había ido a su lugar. Él ya había pagado con su vida lo que había hecho, entregar al Rey de Reyes, para que se cumpliera la Escritura, por supuesto. Los eruditos, hermanos, hablando de la cantidad de discípulos, dice el verso 16, que los 11, los eruditos, los estudiosos de la Biblia, piensan que ya cuando se reunieron en Galilea, a donde mandó el Señor que se iban a reunir, ya no eran 11, eran cientos de personas. Eso creen los estudiosos de la palabra, que eran varios cientos de creyentes, los cuales iban a recibir la gran comisión. La gran comisión. Dice el verso 17: y cuando le vieron, estas mujeres le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban, no que Él fuera el Cristo, no que Él fuera el Mesías, sino tal vez algunos dudaban en el hecho de decir: si es Él Jesús, ese hombre que está ahí, Él es Jesucristo. Tal vez lo más conveniente es afirmar que estaban confundidos, que había personas confundidas entre la multitud por todo lo que había pasado. Este es el contexto. Y reitero, vamos a ver 3 aspectos muy importantes acerca de este mandato de Jesucristo, el cual tiene el propósito de recordarnos la importancia de ese mandato, hermanos. Vamos a ver la fuente, número 1. El primer aspecto, la fuente de ese mandato. La fuente, lo mencioné, es Cristo. Es la autoridad de Cristo. Mateo 28, 18. Vayamos ahí, por favor. Mateo 28, 18. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en donde más, hermanos, y en la tierra. En el cielo y en la tierra, en todo lugar, una autoridad de Jesús absoluta sobre todas las cosas. Nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, tiene la autoridad absoluta de hacer lo que Él desee. Amén. Una absoluta autoridad soberana, un señorío sobre todo, es a Cristo. Por eso dice: en el cielo y en la tierra, en todo lugar, hermano, en todo lo que existe, Él es Señor. Esta es una prueba clara de la deidad de Jesucristo. Dios le había exaltado sobre todo, hermanos. Dice la Escritura y en Juan capítulo 3, 35, no lo busque: el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Acompáñenme a Filipenses 2:9, por favor, donde
la Escritura nos habla de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, la exaltación que Dios hizo de Cristo Jesús. Filipenses 2:9 al 11 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta lo más grande, y le dio un nombre que es sobre todo, ¿qué? Sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra aún, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación de nuestro Salvador, hermano, que tiene absoluta autoridad sobre todas las cosas. Por esta potestad, hermano, que estamos entendiendo que le ha conferido el Padre, es que Jesús es supremo en autoridad sobre todo. Nuestro Dios es supremo en autoridad sobre todas las cosas creadas. Por tanto, hermanos, tiene toda la autoridad. Jesucristo tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera. Ya lo hablaba el hermano hace un momento. Él es Dios. Tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera y ordenar lo que Él desea. Y aquí está ordenando. Aquí está dando un mandato de parte de Jesús, que tiene toda la autoridad. ¿Amén? Cristo es el Curios, el Señor, el Supremo en autoridad, Señor de señores, Rey de reyes. Por eso Él ordena. Es por esta enorme razón, iglesia, por la cual Jesús ordena la gran comisión a todo creyente que forma su iglesia. Es para usted la comisión, es para mí y para toda la iglesia de Cristo en cualquier parte de este mundo. La fuente del mandato es Cristo, porque Él tiene suprema autoridad del mandato que está haciendo. Número 2, el mandato en sí mismo. El mandato es, en el verso 19, clarificado. Mateo 28:19, hermanos. Vamos a ver cuál es ese mandato y la extensión de ese mandato en este apartado. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las ¿qué? Las naciones. Dice ahí, por tanto, es decir, por lo anterior, que es lo anterior, por la suprema autoridad de Cristo, yo les ordeno lo siguiente: que vayan, id. Que vayan como hijos, debemos obedecer el mandato, llevar las preciosas noticias a otros. ¿Cuáles son esas noticias, iglesia? Que hay salvación solamente en Cristo Jesús. Que solo en Él hay vida nueva, en verdad. Que no está la gente condenada para siempre si viene a Jesús en arrepentimiento y fe. Id y anuncien el Evangelio, proclamen el Evangelio de Cristo a través del mundo, a través de las naciones. Ese es el mandato. William Hendrickson comenta lo siguiente: por supuesto, no puede ir a menos que antes haya venido, y a menos que se mantenga tanto viniendo como yendo. Ellos no pueden dar a menos que estén dispuestos a recibir. Fin de la cita. No podemos ir a hablar de algo que no conocemos, hermanos. No podemos ir a proclamar las buenas noticias si no estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿No es cierto? No podemos. ¿Qué vamos a hablar? No me estoy refiriendo a que usted no pueda. Si usted está recibiendo la palabra, si usted está siendo diligente, si está viniendo, si está aprendiendo, si está memorizando, si está estudiando la palabra, usted puede y debe ir a cumplir la gran comisión.
La gran comisión es predicar, predicar acerca de Cristo, predicar al vecino, predicar a nuestra familia, predicar en la escuela, predicar a quien le da un servicio, a donde se corta el pelo, predicar, enseñar. ¿Quién es Cristo? La gente necesita conocer a Cristo, hermano. Si hoy viene Cristo, ¿sabe cuánta gente se va a quedar para un tormento eterno en el infierno? Y le voy a decir algo. Si hoy viniera Cristo en este momento, ¿cuántas personas de las que estamos aquí se iban a quedar? ¿Cuántas, hermano? Aquellos que no han entregado su vida a Cristo. ¿Dónde quiere usted pasar la eternidad? Porque hoy ya vamos a morir. En cualquier momento puede darse esto. ¿No es cierto? En cualquier momento, hermanos. Pero gloria a Dios que Él nos da una esperanza en Él. Para tener un día, el día que venga la muerte, el día en que el Señor decida que nos llame a su presencia, tengamos la plena convicción, la plena seguridad de que vamos a estar con Él para siempre. Mucha gente tiene miedo a la muerte, hermanos. Y su gran temor, ¿sabe por qué es? Por no conocer a Jesucristo. Por no saber que Él salva. Por no saber que Él da una vida nueva. Dice, hacer discípulos, dice esta ordenanza. El término, no es que quiera yo darle una clase aquí, por supuesto, de griego, pero el término es matsesuo, es un imperativo, hermanos, y se lo menciono porque hay una raíz que es matsetes, que significa alumno o aprendiz. Es un imperativo, es una orden de parte de Dios, una orden a su iglesia, a los suyos, a los que le aman, a los que le siguen, a los que dicen, soy de Cristo. Esta orden es para nosotros, hermanos. Y sabes, de matsetes es ser alumno, es un aprendiz, y es un alumno que se hace referencia a que ese hombre o esa mujer ya cree y además se prepara, además aprende. Este imperativo se refiere a creer y aprender. Venimos a los pies de Cristo, entregamos nuestra vida, hemos creído, pero tenemos que seguir aprendiendo. ¿No es cierto? Tenemos que seguir aprendiendo. Fallamos cuando pensamos que ya sabemos todo. Oh, error, hermanos. Tenemos que venir a humildad y decir, Señor, no sé nada. No sé nada, más conozco tu palabra y más me abruma tu poder, tu bondad, tu amor, tu misericordia. No conozco nada. Discípulos, en el contexto, se refiere a aquellos que ponen su confianza en Jesucristo y lo siguen, hermanos, con sus vidas de un continuo aprender y obediencia. Se lo digo de esta manera: aquella persona que verdaderamente es un discípulo de Jesucristo es porque ha puesto su vida en manos de Dios, porque ha puesto su plena confianza en Dios, y lo demuestra a través de que su vida continuamente está aprendiendo del Señor por su palabra, pero continuamente está dispuesta a obedecer su palabra. Ese es un discípulo verdadero y genuino. Es por ello que los verdaderos discípulos permanecen y perseveran en el Señor y en lo que Él ha dispuesto para edificar sus vidas. Permanecen y perseveran. Usted conoce a personas que a lo mejor un día las vio en la iglesia en donde estaba usted hace años y los veía con júbilo, los veía con mucho gozo, y ahora están apartados y a lo mejor ya ni se congregan. ¿Qué pasó con esas vidas? ¿Qué pasó con esos corazones, hermanos? No perseveraron.
en las cosas de Dios, no permanecieron en las cosas de Dios. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Juan 8, 31, por favor. Este verso es importante, hermanos, porque habla de algunos que se decían haber creído, pero no permanecieron en las cosas de Dios ni en el Señor. Juan 8:31, ¿estamos ahí? Dijo entonces, ¿quién dijo? Jesús. A los judíos que habían creído, escuche, que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué, hermanos? Verdaderamente mis discípulos, solo si permanecen. Ustedes ya han manifestado de sus labios tal vez haber creído en mí, pero solamente si ustedes permanecen en mi palabra, si la procuran, si meditan, si la obedecen, si es su estilo de vida y es su gobierno para su vida, entonces ustedes son verdaderamente mis seguidores, mis hijos, mis discípulos. Esto es importantísimo, hermanos, porque había quienes decían ser sus discípulos, pero al tiempo le abandonaron y ¿qué creen? Se fueron. Hoy dentro de las iglesias, tristemente, no es la excepción. Hay personas que se dicen ser creyentes, que no lo son. Y no tienen la salvación que solo el Señor puede dar. Por eso, gloria a Dios, que la oferta de salvación hay mientras haya vida, hermanos. Hay mientras haya vida. Juan 6:66. Vea cómo muchos se apartaron, se fueron, le seguían al Señor, pero un día tomaron la decisión de no seguir más. Dice Juan 6:66. Desde entonces, ¿cuántos, hermanos? Muchos de sus discípulos, escuche bien, volvieron atrás, es decir, se apartaron y ya no andaban con Él. No todos los que dicen ser son. No todos. Hasta se bautizan. Dicen ser, pero no son. No porque una persona se haya bautizado sea evidencia irrefutable de que es un creyente genuino. Hoy lo vamos a entender a lo largo de este estudio. Muchos dicen ser y no son. Dicen ser, pero no viven obedeciendo a Cristo. Al tiempo a veces se apartan. Reitero, aunque se hayan bautizado. Mire, es triste ver las fotografías que a veces se llegan a tener de los bautizos. ¿Cuántas de esas personas permanecen en el Señor? Por eso, hermanos, como pastores, debemos de pedirle al Señor mucha sabiduría para todo lo que hacemos. Nosotros no vemos el corazón, solo Dios. Pero vamos al Señor en oración para que la gente que se bautiza, los hermanos, en verdad entiendan que son verdaderos discípulos de Cristo. Que en verdad han venido a Cristo en un arrepentimiento genuino y en una fe genuina dada por Dios. Por ello afirmamos que un verdadero discípulo no es aquel que adquiere solo conocimiento, sino aquel que se apropia de ese conocimiento para vivirlo, porque hay un fruto. En el verdadero creyente hay un fruto de esa nueva vida en Cristo. Ahora veamos la extensión, hermanos. Ya vimos el mandato, es ir a ser discípulos, es ganarlos para Cristo, es proclamarles el Evangelio.
¿Cuál es la extensión? Retomo el verso 19, Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos. Esta es la extensión. ¿A dónde, hermano? A todas las naciones. Una pausa aquí. A todas las naciones. Es decir, a todo el mundo. A todo hombre, a toda mujer, hermanos, no importando en qué colonia estén, en qué población, tal vez en qué estado, en qué país, de qué continente. Los creyentes debemos llevarles el Evangelio para que vengan a ser seguidores de Cristo. La gran comisión de Dios es para toda la iglesia. ¿A quién ha predicado usted de Cristo en estos últimos días? Ahí en su comunidad, tal vez. Siempre tenemos una oportunidad, ¿no es cierto? Siempre tenemos una oportunidad de poder hablar de Cristo. Y no es que vayamos gritando, soy cristiano, no. Van a ver su vida, que es diferente. Deben ver su vida, que es diferente. Por supuesto, si es creyente. Nunca faltará una oportunidad de predicarle a alguien. Al taxista. Ay, qué calor, ya se van, ¿a dónde vamos? Vamos a la iglesia. Ay, ahí está. Ahí está la oportunidad. Se da en un momento porque Dios la pone. Porque Dios la pone. En ese momento tenemos que compartir de Cristo. No sabemos si va a ser la última oportunidad de esa persona. Porque a lo mejor ese mismo día los llama el Señor a su presencia. No pierda la oportunidad de predicar de Cristo. Sin palabra y con palabra. Sin palabra con su testimonio. Con su manera de vivir, de tratar a su esposa, de someterse a su esposo, de amar a su esposa, de conducir a sus hijos. Todo el tiempo tenemos una oportunidad para hablar de nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión de Dios es para toda la iglesia, reitero, hermanos, y el mandato es alcanzar a seres humanos de toda lengua y nación. No importando, hermanos, si están en pobreza ahí en África o son extremadamente ricos ahí en Dubái, no importa. La gran comisión es para alcanzar a los perdidos. A los perdidos, hermano. Sean pobres, sean ricos. Si están sin Cristo, están perdidos. Y si el Señor los llama a este día al infierno, con todo y su riqueza, se van a ir al infierno por la eternidad, con todo y su riqueza. Todos necesitan de un Salvador, aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Todos, hermanos, nosotros necesitábamos a un Salvador, ya lo tenemos, si hemos puesto nuestra fe en Él, gloria a Dios por eso. Pero todas las personas que no están en el Señor necesitan a Cristo como Salvador. Ahora, ¿por qué a Cristo? ¿Por qué no a Buda? ¿Por qué no a Mahoma? ¿Por qué no al Papa? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Solo en Cristo Jesús. En nadie más. ¿Sabe por qué no en Buda y en ellos, en el Papa? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Así es.
Solamente en Jesucristo, hermanos. Solamente en arrepentimiento y fe. Escuche, por favor. Solamente en arrepentimiento y fe genuina. Platicaba yo con una persona y me comentaban, es que llevaron a mi familiar a no sé dónde, a qué lugar, y querían que repitiera una oración. Escuche lo que le digo. Querían que repitiera una oración. ¿Sabe qué dijo esta persona? Híjole, ya me tenían cansada. Me tenían cansada. Tuve que repetir, ¿ya para qué? Cuidado, hermanos. Cuidado con eso. La única forma de poder venir a Cristo para una vida nueva es a través de la obra del Espíritu Santo que convence al pecador de justicia, de juicio, hermanos, y de su pecado. Ahí inicia la obra de salvación, a través de la confrontación con la bendita palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos. Dios puede salvar a alguien que repite una oración si el Espíritu Santo lo llevó en arrepentimiento y fe. Claro que sí. Claro que sí lo puede hacer. Dios es soberano, hermanos. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que repitió una oración y que está camino al infierno. Porque no fue una profesión genuina, movida por el Espíritu Santo para una fe genuina. El árabe necesita a Cristo, el chino necesita a Cristo, el mexicano necesita a Cristo, el musulmán necesita a Cristo. Si usted está aquí y no es creyente, usted necesita a Jesucristo. Usted necesita a Cristo. 3 aspectos importantes acerca del mandato de Cristo que nos recuerdan la importancia del bautismo. Número 1, lo vimos, la fuente del mandato que fue Cristo y su autoridad suprema y soberana. Número 2, el mandato en sí mismo, que es ir a ser discípulos y la extensión a todas las naciones, predicar de Cristo, testificar de Cristo. Y número 3, donde vamos a entrar un poco más en tema, es cómo cumplir ese mandato, hermanos. Y son 3 cosas para cumplir con esta gran comisión. Es yendo, es decir, ir, que ya hablamos un poco de ello, es bautizando y es enseñando. Yendo, bautizando y enseñando. Retomo Mateo 28, 19, hermanos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Una pausa aquí. Ya dijimos que ir, ya lo vimos. El ir es una disposición. El creyente debe estar dispuesto a ser mandado por el Señor. Amén, hermanos. En todo lo que Él manda. En todo. Para poder decir, soy discípulo porque obedezco a mi Señor. No en unas cosas. Es ir con una disposición, estar dispuesto a ir y hacer, a llevar el mensaje a los perdidos, a compartirles de Cristo y de su evangelio. Porque es necesario que los pecadores sepan su propia condición perdida, que sepan quién es Dios, que sepan que hay un plan de redención que solo Cristo Jesús puede, por supuesto, salvarles. Ese es el ir. Y aquí bautizándolos. Bautizar, palabra importante, baptizo en el griego. Baptizo, que significa, hermanos, sumergirse. Ese sumergir no es superficial, es sumergirse completamente. Porque hay enseñanzas que dicen, ¿cómo es el bautismo? Es por aspersión, un poco de agua. O como lo hace el catolicismo, un poco de agua aquí. La Biblia dice que debe ser por inmersión, como lo fue con Jesucristo. Sumergirse completamente, inmersión. Ahora, ¿quiénes deben bautizarse?
Todo creyente. Todo creyente. ¿Quién es un creyente? Aquel que ha creído en Cristo para salvación. ¿Quién es un creyente? Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo para que Él la dirija. ¿Quién es un creyente? Todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe genuina. Ellos deben bautizarse. No hay excusa para que un verdadero hombre o mujer de Dios no haya venido al bautismo en agua. Porque es un mandato de Dios, del Señor Jesucristo. Podemos definir qué es el bautismo. El bautismo, como ahorita ya lo podemos entender, es una ordenanza. Dios lo manda, Jesucristo lo ordena. Es una ordenanza del Señor Jesucristo, hermanos, es obligatoria para todo creyente, donde es sumergido en agua como un testimonio de su comunión e identificación con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es testificar, hermanos, acerca del perdón que Dios da, del perdón de nuestros pecados, y que ha entregado su vida a Dios para vivir ahora y andar en vida nueva. Eso es bautizarse en agua. Es una identificación por ordenanza, en obediencia al Señor, en su ordenanza es ser sumergido en el agua como un testimonio público de lo que Dios ha hecho en esa persona. Salvar su vida, limpiarla del pecado para una vida eterna, para gloria de Dios. Amén. ¿Qué le impide a usted bautizarse si no lo ha hecho? El bautismo en agua nos identifica con Cristo en su muerte. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, hermanos? En vida nueva. Y ojo, algo muy importante aquí. Este bautismo que está hablando Pablo no se está refiriendo al bautismo en agua. Hay dos bautismos nada más que avala la Escritura: el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. ¿Sí? Como doctrinas me refiero. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es cuando la persona entrega su vida a Cristo verdaderamente, cuando cree. En ese momento viene a ser, cuando creímos, fuimos sumergidos. Por eso dice: he sido bautizado en su muerte, con Él para muerte por el bautismo. Ese bautismo aquí es que fuimos sumergidos, sí, totalmente en unión con Cristo. Y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Sí? Reitero, cuando creímos fuimos sumergidos, es decir, bautizados totalmente en unión con Cristo, es decir, hemos quedado inmersos en Cristo
permanentemente y de ese modo hemos llegado a ser uno con Él. Cuando nacemos de nuevo venimos a ser uno con Él y venimos a formar parte de su iglesia. Somos sus hijos. Somos sus hijos. El bautismo en agua es una representación de esto, es un testimonio de esto, de ese bautismo en el Espíritu Santo que nos unió a Cristo, identificándonos en su muerte y en su resurrección. También el bautismo en agua nos identifica precisamente con Cristo en su resurrección. Romanos 6, 10 y 11, por favor. Allá adelantito, Romanos 6, 10 y 11. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ¿quiénes, hermanos? Vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso pasa cuando venimos a Cristo. Eso pasa cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos renunciado a esa vida que teníamos anteriormente. Nuestros pecados fueron todos lavados en la cruz del Calvario y ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida nueva, un caminar nuevo, un pensamiento nuevo, palabras nuevas, una forma de dirigirnos nueva, una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí dice la Escritura, todas son hechas nuevas. El creyente se bautiza, hermanos, para glorificar al Señor por medio de su obediencia a este mandato. Repito esto, el creyente genuino va a bautizarse o se bautiza para glorificar al Señor por medio de obedecer este mandato y para testificar de la salvación que ya ha recibido por la pura gracia y misericordia de Dios en Cristo. ¿Qué le parece? Eso es el bautismo en agua y por eso hay que bautizarse. Ahora, ¿el bautismo en agua salva? Muchas personas piensan que sí. Hace como 8 años aquí en Acapulco bauticé a algunos hermanos. Creo que aquí hay 2 hermanos, 3 hermanos que me tocó bautizar. Y me acuerdo que en esa semana fue una hermana, ella no se bautizó, y me decía, pastor, hable conmigo, porque eso del bautismo, él dice que el bautismo salva. Que en la iglesia, no estaban en la iglesia donde estábamos nosotros, dice que el bautismo salva. El bautismo no salva, hermanos. El que salva es Cristo por medio de la fe, únicamente. Únicamente. No hay más. No hay más, hermanos. Es un suceso simbólico el que hacemos, hermanos. Es un suceso simbólico en obediencia a Cristo. No es como en el catolicismo que pues el niño ahí, pues dicen ellos, es purificado, limpiado por el agua, un poco de agua y se acabó. De allá venimos creo que todos. Al menos a mí sí me tocó. No es así. Aquí debe de haber un entendimiento, así lo comprendemos nosotros. Debe de haber una comprensión acerca de qué es la salvación, quién es Cristo, por qué hay que arrepentirnos de nuestro pecado. A esa edad, hermanos, pues, ¿de qué nos arrepentíamos? ¿De qué? Ni siquiera tenemos conciencia de nuestra existencia, creo yo. ¿Por qué lo hacen? ¿No dicen enseñar la palabra? El bautismo no salva.
El bautismo no salva. La salvación solo y únicamente es por medio de la fe en Cristo y en su sacrificio para el perdón de pecados, hermanos. Amén. Por tanto, la salvación es por medio de la fe, no por bautizarse. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16, todos lo conocemos. Juan 3, 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque de tal manera que, lo cantábamos, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él que en Él cree, no dice todo aquel que en Él se bautice, dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el verso 18, tremendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El bautismo no es un requisito que se le deba añadir al sacrificio de Cristo, no. Como salvación, no. El sacrificio de Cristo es suficiente para dar vida nueva al que cree, hermanos. Es suficiente, pero este es un mandato. No para salvación, pero por obediencia lo hacemos. Así lo dictaminó, así lo ordenó en toda la autoridad soberana el Señor Jesucristo. Reitero, el bautismo no es un requisito que se le deba añadir al sacrificio de Cristo para salvación. Sería tanto, hermanos, como decir que su muerte es insuficiente para salvar a alguien. El que diga que el bautismo es necesario para la salvación está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente. Imagínense. El bautismo no salva, hermanos. Oiga, pero pastor, ¿qué nos dice Marcos 16, 16? El que creyere y fuere bautizado. Ahí está, pastor. Clarito. Vamos ahí, por favor, hermanos. Marcos 16, 16. ¿Está ahí, iglesia? Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Este versículo, hermano, haciendo un análisis, el énfasis de este versículo no recae en el bautismo, sino en el ejercicio de nuestra fe. Ese es el énfasis, en la fe. Aquí solo se indica que el bautismo le sigue, ¿sí? Al bautismo, perdón, que el bautismo es lo que le sigue a la fe. Primero se cree y se bautiza. ¿Y creyeron y fueron qué? Eso es lo que está diciendo aquí. Es como una mancuerna, no para unidad en salvación, sino que el que cree debe bautizarse. Debe bautizarse. Es decir, después de que la persona ha entregado su vida a Cristo para salvación, el primer acto de obediencia a su Señor Jesucristo es bautizarse. Repito esto. Cuando la persona viene a Cristo a entregar su vida y dice, Jesús es mi Salvador y mi Señor, Él gobierna, yo le obedezco, el primer acto de obediencia se demuestra a través de este mandato, es decir, bautízate. Bautízate. Si usted no está bautizado, a lo mejor no sabía, no habíamos tenido esta enseñanza. Gloria a Dios que ya la tenemos. Esto dice la palabra de Dios, hermanos.
Esto dice la palabra de Dios. El bautismo en agua es un mandato de Jesucristo para todo creyente. No es una opción. El creyente no es una opción para el creyente, sino es una obligación, hermanos. Es una obligación y es suprema por quien lo manda. No es algo negociable. Así como el no dejar de congregarnos es un mandato y no es negociable, así también el bautismo. No es negociable ni adaptable a nuestros propios planes y entendimientos, no. Es una orden que se debe acatar. ¿Para quiénes, hermano? Para los creyentes. Para los creyentes. Si es una orden para alguien que Jesús no es su Señor, pues no es su Señor aquí, ¿para qué no va ni desea obedecer? Si usted se dice creyente y no ha decidido bautizarse, algo anda mal. Algo anda mal. Todo creyente genuino debe bautizarse. La única excepción, hermanos, o de las excepciones que pudiera haber, es estar enfermo, ¿sí? Tal vez estar postrado, no poder moverse, imposibilitado físicamente. ¿Recuerda al malhechor de la cruz? Él no se bautizó, pues como si él estaba clavado ahí, murió, pero creyó. ¿Qué le dijo el Señor? Ciertamente estarás. Imagínese, es por la fe, únicamente por la fe. La salvación. ¿Qué le impide a usted bautizarse si ya ha entregado su vida a Cristo? Por ello entendemos, hermanos, que el creyente que no está dispuesto a bautizarse es un creyente que está en desobediencia a este mandato de Dios. Muy claro lo vemos, ¿no? Está en desobediencia. Y si pasa algún tiempo más y no se bautiza, hay motivos incluso para llegar a dudar que tenga una fe genuina. Acompáñenme a Mateo capítulo 10, verso 32. Aquí está hablando Jesucristo, hermanos. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de ¿quién? De los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Dice un comentarista, hermanos, si alguien no está dispuesto a cumplir con este simple acto de obediencia delante de los hermanos en la fe, es lo que se hace en el bautismo, difícilmente esta persona estará dispuesta a identificarse por Cristo delante de un mundo incrédulo. Fin de la cita. Algo pasa, algo anda mal. De nadie que no sea bautizado. ¿Qué le detiene? Cuidado con esto. Hoy en día muchos afirman ser cristianos, afirman ser discípulos de Cristo, pero con su manera de vivir demuestran que Jesús no es su Señor. Demuestran que Jesús no es quien dirige sus vidas. La Biblia no dice nada de recibir a Cristo como Salvador, pero que no sea su Señor. Mucha gente dice, Jesús es mi Salvador,
su manera de vivir muestran que no es su Señor. No es el que manda en su vida, no es el que dirige su vida, no es el que gobierna su vida. El que viene a Cristo es porque el Señor es su Salvador y su Señor. Le obedece a Él. Le obedece a Él. ¿Recuerda al joven rico? Deseaba tener a Cristo como Salvador, ¿no es cierto? Pero no como Señor. No le siguió. No estuvo dispuesto a obedecer a Cristo. En deshacerse de sus bienes, sus tesoros ahí en su corazón, de sus posesiones. Estas le estorbaban en su corazón. Por lo que decidió no seguir a Cristo. Estuvo dispuesto a tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor, porque no le obedeció. Y tristemente así en las iglesias hay personas que así viven. Si usted dice haber creído en Cristo Jesús y afirma que Él es su Salvador, usted debe de obedecerle y bautizarse si no se ha bautizado, porque Él lo manda. Él es quien lo manda. Resulta una gran incoherencia en una persona que se diga ser de Cristo y que no se haya bautizado. No le está obedeciendo. Tristemente, cada vez más personas que son creyentes tienen en poco este mandato de Dios. Es muy importante. ¿Dónde radica la importancia de este mandato, hermanos? En la fuente que es Cristo. Él lo ordena. Por todo ello es importante enseñar a los creyentes estas porciones de la Escritura. Es importante enseñarse a aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, que se bauticen, que obedezcan el mandato que Dios, Cristo Jesús, enseñó o mandó. Recuerde algo, estamos en nuestro tercer punto, es cómo cumplir el mandato. Es ir, es bautizando y es enseñando. Bíblicamente ya vimos que el creyente debe ser bautizado por inmersión, pero ¿en nombre de quién debe el creyente ser bautizado? ¿En nombre de quién, hermanos? Retomo Mateo 29, 28, 19. Síganme ahí, por favor. Retomo la última parte. Diga ser discípulos a todas las naciones, dice ahí, bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice ahí, en el nombre. Note algo interesante, importante. Note que dice nombre en singular, no dice nombres. Es decir, hermanos, el bautismo debe ser en el nombre, un solo nombre, un nombre. ¿Cuál nombre? El de Dios. El único Dios que es el Padre, el mismo Dios que es el Hijo, el mismo Dios que es el Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios, una esencia. En ese nombre, el bautismo en agua identifica al creyente en su unión con la Trinidad, su unión con Cristo, que es Dios. Significa que ese nombre representa a aquel que lo lleva. Por lo tanto, siendo bautizados en el nombre de Él, siendo llevados a una relación vital con aquel, el nombre que es Dios. El creyente se bautiza en la autoridad de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él lo mandó. Cristo mismo, Dios mismo, lo mandó que fuera de esta manera, como estamos leyendo la Escritura. Hace tal vez unos 12 años, o 11,
Trabajaba yo en la Ciudad de México en un buffet jurídico y tenía yo que ir hacia los juzgados y siempre había un señor vendiendo paletas en un crucero donde pasaban todos los abogados, iban y mucha gente. Y un día le compró una paleta y no me acuerdo qué me expresó. ¿Usted es creyente? Sí. Yo también, me dijo. Qué caray, qué bueno, gloria a Dios. Y platicando me dijo, ¿en el nombre de quién se bautizó? En el nombre que ordenó Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, usted está mal, usted nada más fue remojado. Dicen tales versículos que debe decir en el nombre de Jesús, nada más. ¿Tal vez se ha topado con alguien así o encontrado con alguien que le haya hecho esta expresión? Hay que ir a la Escritura y entender el contexto de por qué cuando se dice Jesús. Finalmente, Jesús es Dios y representa lo que Él es, hermanos. Dios mismo. Me dijo, usted está remojado. Y luego hablaba con él y platicábamos del Señor y le preguntaba por su hijo, que era un joven que ya estaba predicando la palabra de Dios en un púlpito. Gloria a Dios. Y hablábamos de la palabra y un día me pidió un consejo y pues fuimos a la Escritura. Ya me dijo, sí es, ya me di cuenta que sí es, que el Espíritu Santo mora en usted, pero también en usted si usted ha creído en Cristo. Mateo 28:20, enseñando, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, hermano, no solo es enseñarles lo que enseñó Cristo, no solo es esto, hermano, sino también enseñarles a guardar lo que Cristo enseñó, a obedecer. También debemos enseñar a las personas a obedecer lo que el Señor mandó. Por tanto, el primer mandato a enseñar a alguien que se ha convertido a Cristo es bautizarse. Ahí está la obediencia. Bautizarse. Usted me puede decir, ay pastor, toda la enseñanza, yo ya me bauticé. Qué bueno, gloria a Dios, está cumpliendo con el mandato. Pero es bueno recordar lo que hemos profesado cuando nos bautizamos. A veces olvidamos las cosas. Y tendemos a olvidar muy fácilmente, ¿sí o no? ¿Cuántos son casados? ¿Recuerda sus votos? Nada más los varones y las esposas, ¿no? Sí. Pues como que me hicieron así. ¿Y los votos? ¿Los vivimos? A ver, ¿cuáles son los votos? ¿Amarla? ¿La está amando? ¿O estaba tan nervioso que ya no supo lo que dijo? ¿Amarla qué? ¿Respetarla? ¿Qué más? Serle fiel. ¿Serle fiel? ¿Qué más? Obedecerla. ¿Qué más? ¿Proveerle? ¿Sí o no? Sí. Bueno, usted los recuerda, qué bueno. Si olvidamos esos votos, hermanos, ¿qué va a ser de nuestro matrimonio? Un caos. ¿Cuánto más esto, hermanos? Si olvidamos este mandato, o lo que hoy estamos aprendiendo, por aquellos que ya hemos sido bautizados. Recordar el mandato. ¿Sabe qué debemos recordar, hermanos? Que un día profesamos decir que nuestra vida era de Cristo.
que Él nos había rescatado, que teníamos una nueva manera de vivir. Nunca debemos olvidar eso, hermanos, si ya nos bautizamos, que somos de Cristo. Ahí radica la importancia, no olvidarnos, hermano. Reitero, si usted ya es bautizado, como no debemos olvidarnos de todo lo demás que Dios ordena. La misión de la iglesia no es tan solo convertir, sino también enseñar, hermanos. Los convertidos están llamados a una vida de obediencia al Señor, a fin de obedecerle. Obviamente, hermanos, es necesario saber lo que Él quiere. Para poder obedecerle, ¿qué? Tenemos que saber su palabra. Tenemos que salir a evangelizar. Con varios de ustedes he platicado, les he recordado que es el Evangelio, que es la salvación, que mediten, que se aseguren de estar en Cristo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Saben? 23 enseñanzas, no son muchas, no es nada para lo que es Dios, pero 23 enseñanzas conociendo a Jesucristo. ¿Quién era Él, el buen pastor, la vid verdadera? El único camino, la verdad y todo lo que aprendimos, hermanos. 23 enseñanzas conociendo a Jesús. Iniciamos el 12 de noviembre hasta el 11 de julio. 20 enseñanzas, todavía no terminamos, gracias a Dios. Conociendo ¿a quién? Al Dios de la Biblia. Todos sus atributos, hermanos. De febrero a la fecha, y faltan algunas, por supuesto. Recordar la palabra, enseñarles quién es Cristo, el plan de salvación, quiénes se salvan, cómo se salvan. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor nos permita, hermanos. Para cumplir con enseñar todo el consejo de Dios. Mateo 28, 20, por favor. Esto es hermoso, siempre Dios proveyendo de su bondad y de su gracia. Amén, hermanos. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, yo estoy con ustedes para darles la fuerza, para animarlos, para sostenerlos a cumplir con lo que yo les estoy mandando. No hay excusa, no podemos excusarnos de nada. Dice, he aquí. Esta es una exclamación, hermanos, que en el Antiguo Testamento se usa frecuentemente para llamar la atención, porque se va a decir algo especial, algo muy importante. He aquí, dijo Jesús, he aquí, escuchen, pongan atención a lo que les voy a decir, es muy importante. Yo mismo, el que resucitó, el eterno Señor, voy a estar con ustedes. Y va a estar todos los días, es decir, en todo momento, en todo tiempo, Jesús es con los suyos. Y dice ahí, hasta el fin del mundo, es decir, hasta que el Señor regrese. Sabemos que un día vamos a estar en la eternidad con Él, para siempre. Pero mientras estemos en esta tierra, todos los días, escuche, todos los días Dios es con sus hijos. El Señor, Emmanuel, es con nosotros, los que le pertenecemos. Él está con nosotros, hermanos, cada instante de nuestra vida en esta tierra, protegiéndonos, fortaleciéndonos, cuidándonos, procurándonos, para cumplir su voluntad. Amén, hermanos. Esa es la gran comisión, hermanos. Concluimos. Tristemente, en las iglesias hay personas no creyentes que fueron sumergidas en agua. Es decir, fueron personas incrédulas que fueron
sumergidas en agua. Por ello la importancia de estas enseñanzas, por ello el título, hermanos. El bautismo, un mandato muy importante. Por lo pronto, hermanos, si usted ha entregado su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, usted es discípulo del Señor. Por tanto, por obediencia al Señor, si usted no se ha bautizado, debe hacerlo. ¿Qué le detiene ahora que hemos ido a la Escritura? Así le dijo Ananías a Pablo, ¿qué nos detiene para bautizar? Al menos que usted dude si es creyente. Hermanos, no tome esta ordenanza con cualquier cosa. Es muy importante. Porque si no, estamos tomando con ligereza el mandato de Jesucristo como algo no importante para nosotros. Esto es muy importante. Si usted ya se bautizó y lo hizo consciente de los fundamentos bíblicos, qué bueno, gloria a Dios. Es importante para usted y para mí recordar que hemos testificado en aquel momento públicamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No debemos olvidarlo. No debemos olvidarlo porque debemos recordar esto para andar en vida nueva. Que no se nos olvide que somos nuevas criaturas. Si usted ya se bautizó y lo hizo con entendimiento en la palabra de Dios, reitero que bueno, entonces viva como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Recuerde esto, hermano, recuerde a sí mismo que usted ya fue bautizado, que debe llevar una vida que glorifique a Dios, que Dios le ha dado una nueva vida, una nueva identidad. Recuerde que lo sacó de una vida de pecado, del lodo, que lo limpió y lo rescató para ser su representante en esta tierra. No olvide eso. Cada día recuérdelo. Es como en la Santa Cena, hermanos. Recordamos algo muy importante, que fue el sacrificio de Cristo. Recuerde esto, hermanos. Recuerde que ya no es un esclavo del pecado. Recuerde que un día el Señor tuvo a bien el perdonarle y limpiarle de toda su maldad. Pero si usted no está dando un testimonio de obediencia a Cristo, y tal vez ya se bautizó, y tal vez lo hizo por emoción, o tal vez lo hizo obedeciendo al novio o a la mamá o al papá, ándale, bautízate. No, cuidado con eso. Es el Espíritu Santo el que trae convencimiento al corazón, no es el pastor. Ay de mí, ay, es que no hay bautizados. El Señor salva a quien Él quiere en el momento en que Él lo desea. Él añade a la iglesia los que han de ser salvos, no el pastor, es el Señor, en su soberanía, en su amor y en su misericordia. Cuide su testimonio. Si usted ya se bautizó, y reitero, lo hizo por emoción o porque lo presionaron o porque se animó, porque los demás también lo hicieron, medite lo que hoy ha hablado el Señor a su vida.
Debe meditar si no tiene un buen testimonio, si verdaderamente su fe es genuina, si verdaderamente ha entregado a Cristo su vida en arrepentimiento y fe. Porque si no lo ha hecho, hoy puede ser el día en que el Señor en su gracia le dé una vida nueva en Cristo Jesús. Si acaso el Espíritu Santo ha iniciado esa obra en su corazón, de convencerle de pecado, de justicia y de juicio. No cierre su corazón si el Señor le habla. Entregue su vida al Señor para que un día pueda usted estar con Él y tenga todas estas bendiciones que hablamos, que Dios da a los que son suyos. Venga en arrepentimiento y fe a Cristo y Él no lo desechará. Él lo recibirá, lo llamará y lo hará su hijo con un nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos acerca de tan importante comisión. Recordarnos que es un mandato para todo creyente, Señor. Gracias por recordarnos a los que ya estamos bautizados, que profesamos ser tuyos, que profesamos haber sido perdonados en nuestros pecados. Gracias porque nos recuerdas para no descuidar nuestro andar, Señor. Porque tú deseas que andemos, Señor, en novedad de vida, como es digno de un hijo que has rescatado, de una hija que has rescatado, Señor. Gracias, Padre. Señor, que no se nos olvide que testificamos ser de Cristo. Que no se nos olvide, Padre, que te representamos en esta tierra. Que no se nos olvide para seguir caminando con un temor reverente, Señor. Con un temor a fallarte, Padre. Ayúdanos para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Y Señor, te pedimos por aquellos que no se han bautizado, porque les has recordado que es un mandato que tú ordenas, Señor, para todo creyente. Un mandato para obedecerte, Señor, porque tú eres la autoridad de sus vidas, Señor. Un mandato que deben cumplir, Padre. Pero, Señor, también te pedimos por aquellos que no son tus discípulos, que no te conocen, Señor. Aquellos que no son creyentes. Ten misericordia de ellos, Señor. Permite que la obra de tu Espíritu Santo les muestre la gran necesidad, Señor, que tienen de venir a ti en arrepentimiento y fe para salvación de sus almas. Solo tú puedes traer salvación al corazón, Padre. Obra, Señor. Obra para salvación, Padre, por favor. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Oramos por los enfermos, Señor. Por la hermana Moni, por nuestra hermana Ofelia, que hoy está aquí. Por nuestra hermana Tere. Bendícelos, ayúdalos, fortalécelos. Por mi madre, Señor, te pido. Ayúdame. Fortalécela, Señor, por favor. Gracias, Señor. Llévanos en tu paz, Señor. Permítenos estar este sábado, Señor, allí, como iglesia, amándonos, procurándonos, juntos exaltando tu nombre, Señor, por la vida de nuestros hermanos, que vendrán a testificar, Señor, por obediencia a este mandato, que tú eres su Salvador, Señor. Queremos honrarte en este tiempo, Padre.
Llévanos hoy en tu paz, Señor, por favor, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Si quiere ver algún asunto acerca